Bueno, los primeros años fueron borrascosos, fueron difíciles. No solo por la aprobación, que costó 2 años lograr que se aprobara, y fue en circunstancias muy inusuales, ¿no? Y después vino el interés del gobierno entonces porque la ley no tuviera vigencia. A pesar de haberse aprobado, se reglamentó a través de un decreto ejecutivo que básicamente castraba la ley, la hacía inoperante. Así que los primeros años, con el aval de la Corte Suprema de Justicia de entonces, fueron bastante poco lucidos, poco felices para la ley de transparencia. En las elecciones siguientes, por suerte, el tema del interés de que no se pusiera en efecto la ley de transparencia fue un tema de campaña en las elecciones. Y todos los candidatos prometieron derogar apenas tuvieran el decreto que limitaba o realmente anulaba las ganancias de la ley de transparencia. Así que una de las primeras cosas que hizo el presidente electo, el presidente apenas tomó posesión, Martín Torrijos, fue derogar el decreto de transparencia. Así que la ley de transparencia realmente es entonces cuando empieza a tomar mayor vigencia y actualidad. ¿Qué efectos tiene hoy en día? Yo creo que cualquier periodista que la utilice se pregunta ahora cómo hacíamos antes que no hubiera una ley de transparencia, porque todos fuimos testigos en ese momento y esa fue una de las razones por las cuales Transparencia Internacional tomó como bandera ese proyecto en específico, de que simplemente no contestaban los funcionarios. Uno le pedía información y sin una ley que lo obligara y que establece sanciones por la no entrega y un recurso ante los tribunales, simplemente no entregaba información. Entonces uno se pregunta hoy en día cómo hacíamos antes, cómo hacían los periodistas y cómo hacían los ciudadanos, porque la ley no es solo para los periodistas, es para realmente los ciudadanos, ¿no? Hay un gran vacío que se prestaba a todo tipo de interpretaciones. Los funcionarios entregaban la información que les parecía y la que no simplemente se entregaba, y no había una manera realmente para obligar a entregar información que es pública, es información pública y por lo tanto pertenece al público. Así que cuando yo asumo la presidencia de Transparencia por mi vinculación con un medio de comunicación anterior, aunque tenue hasta ese entonces con la prensa, y mi formación como abogado me decía, bueno, ¿qué instrumentos es necesario? Entonces sabíamos que en Estados Unidos existe el Freedom of Information Act de 1966, que cambió también la manera como se rinden cuentas en Estados Unidos, y pensamos que Panamá necesitaba una de esas legislaciones. Y ahí viene una de las segundas grandes sorpresas, cuando vamos a elaborar el proyecto, porque en la campaña de Mireya Moscoso, ella promete una serie de medidas anticorrupción. Entonces nosotros la tomamos por sus promesas electorales y decimos, bueno, nosotros le vamos a presentar un proyecto de ley. En ese entonces buscamos como modelos, qué modelos había en la región. El modelo de los Estados Unidos no se aplica a nuestro sistema. Es una ley bastante complicada a nivel federal y estatal, así que no nos servía como modelo. Pero la sorpresa es que cuando yo me acerco entonces a Winston Robles y a la Sociedad Interamericana de Prensa, les digo, oye, necesito ayuda para usar de modelos legislaciones más afines a la panameña. No había un solo país en el año 2000, estamos hablando hace 10 años, o 12 años, que tuviera una ley de transparencia, una ley de acceso a información en toda la región. Así que tuvimos que empezar de cero. Empezamos de cero. Rodrigo Noriega, el abogado, conmigo empezamos cuáles son los principios que debía tener una ley. Empezamos a modelar una ley de cero. Y así fue como empezamos a empujar esta idea de tener una ley. Establecimos una serie de principios. ¿Qué principios eran importantes? Por ejemplo, partir de la base de que toda la información es pública, salvo excepciones, que es la primera concepción que tiene la ley. Toda la información en manos del Estado
es pública. Y los ciudadanos, no solo los ciudadanos, ese era el segundo principio. Nosotros no lo limitamos a que era un derecho de los ciudadanos, es un derecho de cualquier persona. ¿Por qué? Porque incluso un extranjero residente en Panamá o de paso, que desee por alguna razón solicitar información pública, beneficia a la comunidad. Partimos de la base que mientras más informada es una sociedad, más democrática y mejores decisiones se toman. Así que ese era el segundo principio. No solamente toda la información era pública, sino que cualquier persona contribuía al solicitarla y difundirla a una mejor sociedad. Lo tercero que hicimos, entonces establecimos, es cierto que hay algunas limitaciones, básicamente en materia de relaciones internacionales, alguna confidencialidad en ciertas actas del gabinete, la información que los organismos del Estado tienen sobre los datos naturales y personales de los ciudadanos, por ejemplo, los hospitales, las fichas de trabajo, los expedientes de trabajo. Eso obviamente, a pesar de que información en manos del Estado, información oficial, no tiene por qué ser de ver la luz pública, porque trata temas. Pero son los menos, estamos hablando de una porción mínima de la información que maneja el Estado. El otro principio importante era decir, bueno, el mecanismo de pedirlo. Y el tercer gran principio que tiene la ley es que es sumamente sencillo. No requiere abogados, no requiere de formalidades, se presenta en papel simple. Pensamos incluso a ponerla a que pudiera ser hasta verbal, pero decidimos pues que cualquier persona pudiera presentar una petición sin formalidades al funcionario y pedirle información. Cuarto, que había un término para contestar. El funcionario no se podía escudar en los silencios. Y quinto, que si no contestaban en debido momento, después de 30 días, había un recurso judicial que obligaba al funcionario con sanciones a entregarle información. Y esos fueron los principios básicos. Ya lo demás se fue adicionando. Después se adicionó otro proyecto que había presentado en su momento. Cuando llegamos a la Asamblea presentó el legislador Blandón un proyecto que complementaba el habeas data. La Defensoría del Pueblo fue muy activa desde entonces bajo Juan Antonio Tejada, que tenía, por ejemplo, la obligación de las instituciones de entregar información y publicar en los sitios de internet cómo hacer la información básica, las planillas, la información de los procedimientos, etc. Por transparencia fuimos básicamente Rodrigo Noriega y yo en la parte jurídica, Angélica Maitín obviamente en la parte de promocionar el activismo. El proyecto fue después que se lo presentamos a la presidenta. La presidenta nombró una comisión en la presidencia que incluía al entonces viceministro de la presidencia Aníbal Salas, hoy magistrado de la Corte, incluía a los dos asesores ad honorem que había en ese entonces, Bobby Eisman y Mario Galindo. El doctor Galindo aportó muchísimo, Bobby mucho entusiasmo, Mario Galindo en la parte jurídica, y fuimos puliendo el proyecto de la parte de transparencia del proyecto original. Después APEDE contribuyó mucho, específicamente Carlos Ernesto González y Enrique de Barrio, participaron muchísimo, y por la Defensoría del Pueblo Guido Rodríguez y Juan Antonio Tejada, la parte jurídica, y después se complementó con el proyecto del legislador Blandón en la Comisión de Gobierno, Jorge Rosas también, el diputado Jorge Rosas, que eran en ese entonces ambos diputados oficialistas, junto con los diputados de la oposición, porque esa es una de las cosas características. El proyecto al final no es presentado por el gobierno, es presentado por la oposición. Miriam Moscoso le dio largas y largas y largas, nos invitaba a la presidencia, nos nombraba en comisiones, pero el anteproyecto de ley no era presentado al gabinete, para que el gabinete, en uso de la iniciativa legislativa, lo presentara a la Asamblea. A pesar de que ustedes lo habían llevado al Ejecutivo. A pesar de que el Ejecutivo, en base a una promesa de ella. Así que el Ejecutivo no presenta el proyecto. Nos pasamos año y medio dando vueltas. Y en el 2001, la presidenta Moscoso pierde la mayoría de la Asamblea. Con el pacto Meta, si no me equivoco. Y es la primera vez que el PRD y el Partido Popular se unen. Y eso causó políticamente una gran conmoción en la población. Un buen día, Rubén Arosemena, presidente de la Asamblea, nos llama por teléfono, llama a Angélica y le dice,
tráeme el anteproyecto de ustedes que nosotros lo vamos a presentar en la asamblea. Y les digo, bueno, bendito sea Dios, quien sea que lo presente y se discuta en la asamblea. Así que por eso es que es la oposición la que presenta el proyecto. El proyecto es presentado por una serie de legisladores, Jerry Wilson, unos legisladores del PRD, el anteproyecto que nosotros habíamos preparado. Y ahí se une con el proyecto del legislador oficialista Blandón y se fusionan todos los proyectos durante la legislatura que va a fines de año. Y nuestro proyecto finalmente es discutido en el Pleno en diciembre, alrededor de que se aprueba el CEMIS, antes o después del CEMIS y con la ratificación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese diciembre del 2001 se aprueba unánimemente al final el proyecto de ley de transparencia. Después de eso vino otra de las cosas curiosas de este proyecto. El proyecto es aprobado por la Asamblea y lo mandan a la sanción del Ejecutivo. La presidenta Moscoso no lo sanciona. Le va dando largas y largas y largas. De hecho, el proyecto fue aprobado en la Asamblea alrededor de los 20 de diciembre. Y era el 20 de enero. Ella tiene 30 días al presidente para sancionar o vetar el proyecto. Y el proyecto no era ni sancionado ni vetado. Y explota el escándalo del CEMIS. Y el escándalo del CEMIS le da un empujón final al proyecto. ¿Por qué? Porque era tal la conmoción por este escándalo, el escándalo más grande hasta ese momento de corrupción, que en medio de una crisis política la presidenta convoca a una ceremonia en el Palacio Presidencial, sanciona la ley, que ya para entonces se llamaba Ley de Transparencia, se le había conocido como Ley de Transparencia, ¿no? Así que fue un golpe de suerte. Lo horroroso del CEMIS trajo como consecuencia que la ley finalmente se aprobara. Y la ley queda como la primera ley de acceso a información de América Latina, como ley formal. Perú nos había adelantado en algunos decretos, pero la de panameña le sigue justo la de México, que sí había promovido el presidente Fox. Entran como las dos primeras leyes en todo el continente americano de transparencia. Hoy en día celebramos, yo tuve una ponencia en Harvard este año, donde analizamos las leyes de transparencia. Casi todos los países de América Latina hoy en día ya tienen ley de transparencia. Casi toda Centroamérica, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil en diciembre finalmente la aprobó y Colombia acaba de pasarlo. Eran los dos últimos países. Ahora resulta que toda América Latina, después de 10 años, toda América Latina tiene leyes de transparencia, leyes de acceso a información. Eso es una gran cosa. En el lado no tan, además de los orígenes que, como te comenté antes, fueron un poquito peculiares y llenos de obstáculos, yo creo que se ha cambiado la manera de rendir cuentas. En el periodismo ha hecho una diferencia, pero a mí todavía me parece que la población, el ciudadano panameño, tiene que apropiarse de la ley, adoptarla, tomarla como suya y saber que a cualquier nivel, cualquier persona en su barrio, en su corregimiento, en sus negocios, a nivel nacional, que tenga interés en algo o que le moleste algo o que quiera saber cuánto la Junta Comunal se está gastando y cuántos funcionarios están nombrados o en qué delegación deportiva fue cuánta gente, presente una solicitud de acceso a información. Apropiarse, eso nos hace más democráticos, nos da más poder, nos da más información, nos permite tomar mejores decisiones. Entonces yo creo que falta un poco de esa cultura, cambiar la cultura y apropiarnos de lo que es nuestro, que es la información oficial. La ley es muy clara, sin necesidad de exponer motivación alguna, dice la ley. Nosotros fuimos muy claros al momento que se redactó la ley. Aquí no hay que explicar. Yo lo quiero, porque hablan de que he visto a algunos funcionarios que se molestan cuando se pide información. Es que eso lo que alimenta es el morbo. ¿Y qué? Si la persona quiere tener morbo, que tenga morbo. Ese es uno de los derechos que tienen los ciudadanos, estar informados. Y si la información es útil o no es útil, eso no es problema del funcionario. Todos pagamos impuestos, todos somos parte de esta democracia. Es una república, es una cosa pública, res pública. Nos pertenece a todos nosotros. Y por las razones que sea para oposición, sea para burlarse, sea para contribuir, sea para ganar todos, no importa para qué el ciudadano quiere estar informado. Está en pleno derecho en una democracia. El MOP es un ejemplo claro. Antes y ahora, a mí me parece tan similar
la actitud de esconder y de obstaculizar la información y de dar pedacitos y jugar a los términos, etcétera, etcétera. Porque la información para los ciudadanos no es la información que el gobierno le quiere dar. El gobierno quiere promocionar sus obras y tiene todo el derecho de promover las razones por las cuales... Pero yo quiero saber cómo fue la licitación, quiénes participaron, cuáles son los costos, cuál es el desglose, cuáles son las mejores alternativas, cuál es el sofoco de terminar todas las obras antes de la próxima campaña electoral. Cuando nosotros sabemos las consecuencias de las obras mal terminadas y apuradas, tenemos ejemplos de sobra de las cosas que están mal hechas. Y queremos participar en la toma de decisiones. Esto es una democracia. Y sí, hay todavía muchas tácticas dilatorias, mucho interés y de pensar que los funcionarios no tienen el derecho de informar. Y entonces empiezan a descalificar, esa es la otra artimaña, empezar a descalificar las personas porque es de oposición, porque tienen interés, porque viven en tal lado, porque son afectados directamente. ¿Y qué importa? ¿Quién dice que las personas que son afectadas directamente no tienen derecho a tener información? Serían los primeros que pueden estar interesados. Eso no tiene nada que ver. Entonces es cambiar el debate, cuando el debate es información que todos tenemos derecho. Así mismo como el ministro, el mismo derecho que tiene el ministro de tener esa información en su despacho, la tiene cualquier ciudadano. Esas demoras que se dan de poner la información en los sitios, mi respuesta es, la ley tiene sanciones. Sanciones a los que no hacen eso. Ahí están en la ley. Una de las sanciones que tiene la ley es la destitución del funcionario, que no cumple con ella. La Corte no ha querido, y los tribunales, utilizar esa sanción. Pero ya ahora, el día que aquí destituyan a alguien, una o dos personas destituidas por no cumplir la ley de transparencia, el resto de las instituciones del Estado se van a asegurar, con la cantidad y exceso de burocracia que hay en este país, de que hay una persona actualizando las planillas, dándole información y respondiéndole a los ciudadanos. Pero ya llegaremos, las cosas toman su tiempo, pero vamos allá. Hace 10 años nadie pensaba que se iba a aprobar la ley, ya la tenemos, así que hay que irla afinando. Bueno, nos queda mucho, sobre todo en estos momentos tan difíciles de que se está golpeando tanto la institucionalidad. Yo creo que en el momento actual nos queda como lección que la democracia se defiende todos los días. La democracia hay que cuidarla todos los días. Los derechos hay que exigirlos todos los días. Son nuestros y donde los empezamos a endosar o a dejar que se vayan yendo, se nos van erosionando y se nos van perdiendo. Yo creo que esa es una lección. Utilizar mecanismos como la ley de transparencia y pasar del debate personal a institucional. ¿Tenemos derecho a conocer información? Sí, bueno, entonces vamos a implementarla. ¿Tenemos derecho a exigir la separación de poderes? Sí, antes, ahora, después, tenemos que hacerlo. Me preguntaban, por ejemplo, qué gobiernos cumplían mejor o no con las leyes de transparencia. O sea, todos los candidatos entienden perfectamente las virtudes de la ley de transparencia y todos los principios de la ley de transparencia hasta que llegan al gobierno. Entonces se les empieza a olvidar. Los primeros 6 meses lo entienden. Después empiezan a olvidarse y a decir que la ley de transparencia, que esto es morbo, que estos son los enemigos políticos, etcétera, etcétera. Lo que hace 6 meses antes perfectamente reconocían como legítimo, ¿no? Pero bueno, nos toca a los ciudadanos ejercer nuestros derechos.